Muy bien, habiendo concluido el libro de los Hechos, no puedo seguir con el capítulo 29 porque no hay. Terminamos el capítulo 28 de los Hechos, pero estaba considerando el poder, habiendo visto el desarrollo del Evangelio, desde que salió de Jerusalén, llegó a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, habiendo visto cómo el Evangelio se extendió por gran parte del Imperio Romano, del mundo conocido, pues hemos visto de la manera que el Señor usó a siervos suyos, especialmente en el libro de Hechos, vemos desde el capítulo 9 en adelante, casi que vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, en todos sus viajes y en todo lo que hizo para llevar el Evangelio de una manera especial a los gentiles, porque Pablo recibió un llamado como apóstol a los gentiles, y eso lo tenía muy claro. Entonces, pensando en esto, llegué al convencimiento de tratar acerca de algunas de las epístolas del apóstol Pablo. Nuestro hermano Antonio nos está llevando a través de Colosenses, y yo pensé ir a la primera epístola que escribió el apóstol Pablo, que es la epístola de Gálatas, y es un poquito lo que hoy me gustaría hacer como una introducción a la epístola de Gálatas. Entonces, ver unas cosas muy generales y luego ir adentrándonos un poquito, ¿verdad?, en toda la enseñanza. Esta es una epístola que realmente tiene mucho que enseñarnos. Es una epístola que Pablo escribió, como digo, fue la primera epístola que Pablo escribió. Además se nota de la forma que lo escribió, ¿no?, porque se nota energía. Él era joven, era al principio de su ministerio, después del primer viaje misionero, y parece mentira, porque lees la epístola de Gálatas y después lees otras epístolas y ves como el apóstol Pablo, a veces pensamos que el apóstol Pablo era perfecto, maduro, desde el principio, ¿no? Él tuvo un proceso también de madurez y de crecimiento. Y aquí en Gálatas vemos a un hombre enérgico, con unas palabras muy fuertes realmente, para hacer despertar a los creyentes en las iglesias de Galacia. Y después vemos otras epístolas donde hay un corazón más tierno, un corazón de un hombre ya maduro, espiritual, un corazón donde quizás tiene la fuerza, pero tiene más dulzura, podríamos decirlo, ¿no?, que es la que emplea en el libro de Gálatas. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron para solucionar problemas. A veces hay la idea de que la iglesia perfecta era la iglesia del principio, ¿no? La iglesia original, la iglesia apostólica, como que era la iglesia perfecta. Pero te das cuenta, leyendo el Nuevo Testamento, de que gran parte de las epístolas fueron escritas para solucionar problemas. ¿En dónde? En aquellas iglesias que empezaron en origen. O sea que realmente la iglesia no era perfecta, porque donde hay seres humanos no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Todos necesitamos corregir nuestras vidas, alinear nuestras vidas con la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo hizo con los Gálatas, para tratar de, os estáis despistando, os estáis desviando, y traerlos de nuevo a lo que es una enseñanza correcta. Es lo que hizo Pablo con las iglesias de Corinto, ¿verdad?, donde estaban con muchos problemas, donde estaban permitiendo pecado en la iglesia, donde precisamente la Santa Cena a veces uno comía, el otro no se esperaba, el otro, había desórdenes en la iglesia de Corinto. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Escribir las epístolas de Corinto. Y entonces gran parte de las epístolas fueron escritas para solucionar problemas. Así que la iglesia perfecta, la iglesia de sus orígenes, tampoco era perfecta, porque eran humanos de carne y hueso con las mismas debilidades, errores, pasiones que podemos tener nosotros. Pero vemos como digo, gran parte de las epístolas se escribieron así, para solucionar problemas en las iglesias locales. De la misma manera que vemos en el libro de Génesis, como Satanás enseguida hizo presencia, ¿verdad?, en la creación perfecta de Dios. Él buscó la manera de desbaratar la perfecta creación de Dios e irrumpir en la historia de la humanidad. Y vemos a Satanás como entró, ¿verdad?, ahí en el huerto del Edén, provocando la separación de Dios por causa del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, nos dice la Escritura, y ahí estaba Satanás, ¿verdad?, para desbaratar toda la obra de Dios en el principio de la creación. De la misma manera vemos como en los orígenes de la iglesia Satanás no se quedó sentado en una silla observando.
Satanás también se puso en marcha. ¿Y qué es lo que quería hacer? Quería desbaratar la obra de Dios en cuanto a la iglesia local, en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo. Él quiso corromper la pureza del Evangelio. Y no le faltaron hombres con apariencia de piedad que se prestaran a ellos. Hubieron hombres con apariencia de piedad que iban en las iglesias y iban sembrando dudas o falsa doctrina, y es un poquito lo que vemos también en el libro de Gálatas. Pero gracias a Dios que hubieron hombres dispuestos a luchar por la verdad del Evangelio. Y al hacerlo por medio de la palabra escrita, que nos ha llegado a nosotros en nuestros días, palabra escrita divinamente inspirada, entonces nosotros podemos tener conocimiento de todas esas cosas y aprender, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento y todas las epístolas que Pablo escribió a las iglesias pues han sido de guía, ha sido de luz, ha sido de inspiración para las iglesias a lo largo de la historia. No es una palabra solamente para ellos en aquel tiempo, así fue, pero el Señor inspiró esa palabra y la tenemos hasta nuestros días, de forma que nosotros podemos aprender también esas enseñanzas espirituales. En nuestro tiempo también, ¿verdad? La verdad del Evangelio es atacada, es perseguida, es corrompida, ¿verdad? Al principio hubieron en Jerusalén persecución, los cristianos, los que creían en Jesús, tuvieron que salir huyendo por persecuciones, ¿verdad? Pero no solamente era el único peligro esas persecuciones que venían de fuera, había también la problemática de la falsa doctrina, que eso surgía, se infiltraba en las iglesias y salía desde dentro, corrompía el Evangelio. Y eso también era una obra que Satanás estaba llevando a cabo para desbaratar la obra de Dios. Y si en aquellos orígenes realmente hubiera conseguido, hubiera sido un desastre, ¿verdad? Por supuesto, por encima de todo está el Señor, quien dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de que Satanás quiso desbaratar, ¿verdad?, la obra de Dios, por encima está el Señor, ¿verdad?, quien lo controla absolutamente todo. Así que el Señor usó a hombres también para defender la fe que fue una vez dada a los santos. Y por eso es bueno que en nuestro tiempo pues podamos también, que como dice Colosenses, ¿verdad?, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, que nos permita en el siglo presente pues preservar la pureza del Evangelio, la esencia del Evangelio. La epístola de Gálatas es una clara defensa de la pureza del Evangelio de la gracia. Y es tan actual que aún hoy día se continúa librando esta batalla contra aquellos que consideran que es necesario añadir obras a los méritos de Cristo. Y lo escuchamos, ¿verdad? Lo escuchamos. Personas que piensan: tú crees en Jesús, muy bien, pero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y quieren añadir las obras humanas para completar la gracia de Dios. Esto es un error, esto es una herejía. La obra es la que hizo Cristo en la cruz y Jesús dijo: consumado es. La obra de la redención está completada. No hay nada más que añadir. Todo lo hizo Él a favor del nuestro. Así que hoy día, como digo, hay muchos que tienes que diezmar en la iglesia, o que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y que, bueno, ¿verdad?, cumplir toda una serie de requisitos. Esto no es conforme a las Escrituras. El Señor dejó la obra de la redención completa, ¿verdad?, acabada. Entonces la epístola de Gálatas es una defensa, como digo, a la pureza del Evangelio. Sobre todo nos habla de la justificación por medio de la fe. Ese es el hilo conductor de toda la epístola, la justificación por medio de la fe. Hay un versículo en Gálatas 2.16, podemos leerlo, Gálatas 2.16, donde la primera parte nos lo dice bien claro aquí el apóstol Pablo. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Está bien claro. El hombre no es justificado por aquello que él pueda hacer, sino solamente por la fe de Jesucristo. Fe en aquella obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Nos suena un poco raro, ¿no?, un poco extraño. Es una palabra que nos puede sonar extraña, ¿no?
siendo justificados, ¿verdad? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al creyente gracias a la obra de Cristo. Pero es que esto tiene unas implicaciones enormes, incluso para nosotros, no solamente para los Gálatas, para nosotros en el siglo XXI tiene unas implicaciones enormes. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, has depositado tu fe y confianza en Él, tú has sido justificado. Ahora, justificado no solamente significa que tú has sido perdonado, ¿vale? El Señor, yo creo en Jesús, el Señor me perdona de mis pecados. La justificación está diciendo no solamente has sido perdonado, sino que has sido declarado justo por Dios. O sea que, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo pueda ser declarado justo si yo soy pecador? Y el Señor nos dice, tú has sido justificado por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Hemos sido declarados justos. Pero Señor, ¿cómo es posible esto? Podemos preguntarnos. Y es que la justicia de Cristo nos ha sido imputada. En el momento que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él, el Señor, la justicia de Cristo la pone sobre nosotros y nos declara justos. Pero Señor, ¿y mi pecado qué? Y el Señor nos dice, tu pecado, tu culpa, ha sido puesta sobre Jesús en la cruz del Calvario. Ha habido un cambio. Pero qué cambio, ¿verdad? ¿Qué cambio? Todos nuestros pecados, los que hemos cometido en nuestra vida, el pecado que todavía estamos batallando en nuestro andar diario, el pecado que cometeremos mañana, todos nuestros pecados han sido puestos sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él allí nos dice, ¿verdad? En el libro de Isaías, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, y la ira de Dios Padre cayó sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Impresionante. Pero es que la justicia de Cristo, el Señor nos la ha puesto en nosotros y nos declara justos. Hemos sido justificados delante de Dios. Dios nos declara justos porque la justicia de Cristo ha venido a nuestras vidas. Es impresionante. Y esa era la batalla que se estaba librando en la epístola de Gálatas. Como aquellos querían añadir, no, tú para ser justo tienes que hacer y tienes que cumplir y tienes que la circuncisión y tienes que guardar la ley y tienes que cumplir las fiestas y tienes que hacer y no comas de esto y come de lo otro y hazlo así y hazlo así. Pero la justificación no viene por medio de las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nos dice, nadie será justificado. Bien, nos viene por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Es ahí donde el Señor nos declara justos. El libro de Gálatas fue el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. O sea, imagínate, la Iglesia empezó y todavía no tenía el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tuvo una formación en un plazo de unos 50 años, desde el año 48 después de Cristo aproximadamente hasta el año 95, donde se concluyó con Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Ahí tenemos, durante esos 50 años, fue el proceso de redacción de las epístolas y de lo que es el Nuevo Testamento. Incluso Gálatas fue escrito antes que los Evangelios. Curioso, ¿verdad? Eso significa que iban predicando el Evangelio, ¿cómo? Con el Antiguo Testamento. Así dicen las Escrituras. Así fue dicho por el profeta, hablando de Jesús, ¿verdad? Y en Jesús de Nazaret, decía el apóstol Pablo, tenemos el cumplimiento de las promesas que Dios dio a nuestros padres, por Israel, ¿verdad? Y sobre todo la resurrección de Cristo, primicias, ¿verdad? De la resurrección que tenemos en Cristo. Así que vemos que las iglesias realmente comenzaron sin tener el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos un libro o un pasaje de las Escrituras, es bueno que nos contestemos a unas preguntas que nos van a servir para comprenderlo mucho mejor. Son unas preguntas muy básicas, pero a la vez muy útiles. Y entonces es un poquito lo que vamos a ver, estas preguntas, como introducción del libro de los Gálatas. Y las preguntas son: ¿quién?
qué, a quién, dónde, cómo, cuándo y para qué. Cuando tú estudias un libro o una porción de las Escrituras y te haces estas preguntas, el pasaje cobra otra dimensión. Tienes mucho más claridad, porque estás contestando estas preguntas y estás buscando la información, ¿verdad?, acerca de estas preguntas. Entonces, ¿quién escribió la Epístola a los Gálatas? ¿Qué escribió? ¿A quién? ¿Dónde lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para qué? ¿Verdad? Lo escribió. Y es, como digo, el bosquejo de lo que vamos a ver. ¿Quién escribió la Epístola a los Gálatas? Ya ves, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Vas al capítulo 5 y versículo 2, dice, he aquí yo, Pablo. Y vas al capítulo 5 y versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. La evidencia de las Escrituras es que Pablo escribió el libro de Gálatas. Tiene un reconocimiento histórico, o sea, la Iglesia desde el principio reconoció la autoría de Pablo. Hay libros donde ha habido dudas durante tiempo, hasta que se ha definido, ¿no? Pero desde el principio hubo un reconocimiento histórico de que el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas. El libro de Gálatas aparece en el canon de Muratori. Esto puede sonar a chino, ¿no? El canon de Muratori. Simplemente es una lista, la primera lista de la que se tiene constancia de donde estaban los libros que se consideraban inspirados por Dios. Entonces, esto era el canon de Muratori, una lista. Y Gálatas aparece en esa lista del canon de Muratori, con reconocimiento de que fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por Dios. En el canon de Muratori no estaban reconocidos todavía Hebreos, Santiago y una epístola de Juan. El reconocimiento como palabra de Dios vino años más tarde, ¿verdad?, del 170. Pero así se fue formando el Nuevo Testamento. Un apóstol escribía una carta a una iglesia, esa iglesia recibía esa carta, la leía, la pasaba a otra iglesia y las cartas iban circulando en las iglesias y tenían un reconocimiento, tenían un peso apostólico. Porque ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Verdad? El fundamento de los apóstoles, lo que ellos han dejado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia, evidentemente. El fundamento es Cristo, ¿verdad? Pero ellos edificaron sobre Cristo la doctrina de los apóstoles. Entonces ahí aparece, como digo, en el canon de Muratori. Luego también Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, también reconocía la epístola de Gálatas como escrito, divinamente inspirado, escrito por el apóstol Pablo. Y luego cuando comparas Gálatas con otras epístolas, te das cuenta de que su forma de escritura, argumentos que usa, son del apóstol Pablo. Una epístola paulina, ¿verdad? No hay discusión alguna. Así hemos visto quién, el apóstol Pablo, escribió la epístola a los Gálatas. ¿Qué escribió? Una epístola. Es una forma de hacerse presente estando ausente. O sea, yo no estoy allí, estoy separado en la distancia, oigo de algunos problemas que hay en aquellas iglesias, en aquellos hermanos. ¿Y cuál es la forma? Pues escribir una carta, una epístola. Es como digo, una forma de hacerse presente estando ausente, ¿verdad? Las cartas. Hoy día con los mensajes y los WhatsApp va todo muy rápido, ¿verdad? Pero antiguamente escribías una carta y le ponías el sello, la enviabas, igual desde aquí a un mes y medio le llega, ¿verdad? Sí, cuando estaban hermanos en Estados Unidos, las cartas y las postales iban, ¿y cuánto tardaban? Ha llegado en un mes, o ha llegado 3 semanas. Bueno, no te creas, a veces yo le envío alguna cosa a su hermana a Madrid y le tarda 20 días en llegar, o sea que depende cómo va a correo, ¿no? Pero hoy tenemos el WhatsApp instantáneo y envías, pero no, en aquel tiempo había que escribir, había que enviar y pasaba tiempo hasta que llegaban las cartas. Pablo llegó a sus oídos que estaban sucediendo algunas cosas en las iglesias de Galacia y aquellas que fueron establecidas en su primer viaje misionero junto con Bernabé. ¿Os recordáis? Hechos capítulo 13, Bernabé y Saulo fueron apartados por el Espíritu Santo e encomendados por la iglesia de Antioquía y ellos empezaron su primer viaje misionero. Empezaron por Chipre y después entraron en lo que es la zona de Galacia. Entonces esas iglesias estaban sucediendo algo, iglesias que estaban establecidas. O sea,
la epístola a los Gálatas no es a una iglesia, sino son a varias iglesias en una región, en una zona, varias iglesias. Entonces estaban en primer lugar cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. Claro, Pablo no era un apóstol junto con los 12. Es un apóstol aparte de los 12. Entonces cuestionaban, habían judíos que habían creído en el Evangelio y cuestionaban la autoridad de Pablo. No, Pablo, nosotros venimos de Jerusalén de aprender de los 12 apóstoles. Vosotros habéis aprendido de otro apóstol. Ese apóstol Pablo, que no tiene nada que ver con Jerusalén, porque no ha salido de allí. Entonces ellos ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo. Y en segundo lugar, estaban pervirtiendo la pureza del Evangelio, añadiendo, como he mencionado, las obras de la ley a la gracia. Y así la epístola de Gálatas es el escrito más directo y apasionado de Pablo. Donde defiende estas dos cosas. Él defiende su apostolado, de hecho así empieza, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, y ahí empieza, ¿verdad? Él defendiendo su apostolado y también defendiendo el evangelio que predica, que es el evangelio de la gracia. La suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para proveer salvación al pecador arrepentido. No hay nada más que añadir. Y entonces Pablo escribe esta epístola, como digo, en un escrito muy directo, muy apasionado y usa palabras, vamos a ver algunas, fuertes realmente. Aquello que para impactar, ¿no? Para golpear las conciencias de los hermanos allí. Y de hecho la situación lo requería. Era una situación que requería una respuesta urgente. Y es lo que veremos. Así hemos visto, Pablo escribió, ¿qué escribió? Una carta, una epístola. ¿A quién? A los Gálatas. Bien. Galacia era una antigua región de Asia Menor, actualmente es en Turquía, donde se asentaron algunas tribus de los galos en el siglo II. Ahora, ¿quiénes son los galos? De Galacia, los de Galacia son los galos, pero ¿de dónde provienen? De Francia. Pues sí. ¿Habéis escuchado a veces hablar, cuando hablan del presidente francés, dicen el presidente galo? Sí. Dicen el presidente galo. O sea, los galos provenían de la región de Francia que dicen que comprenden desde los Pirineos hasta los Alpes, incluso parte de Alemania. De hecho, tenemos en España Galicia. ¿Os suena de algo? Los galos, Galicia, los celtas, tribus de estas regiones se fueron desplazando hacia el este y llegaron hasta lo que es la actual Turquía, a lo que era Asia Menor entonces, y fueron asentándose por allí. Perdieron batallas, o sea, eran tribus que iban desplazándose y tenían batallas y perdieron muchas de esas batallas. De hecho, eso preservó la cultura griega en aquellos años, ¿no? Pero a pesar de que perdían batallas y que no conseguían conquistar muchos territorios, se fueron asentando, se quedaban a vivir por aquellas tierras, por aquellas regiones, y esos galos, que se habían ido, esas tribus que se desplazaron de, como digo, la zona de Francia hacia Turquía, pues llegaron el momento que fueron reconocidos como los Gálatas, ¿verdad? Aquella región cobró el nombre de esas tribus, los que venían de estas regiones de Francia. Entonces llamaron a aquella región la región de Galacia. En el año 25 pasó a ser una provincia romana, la provincia romana de Galatia, dice, y de hecho en la provincia romana añadieron unos territorios más al sur también a la provincia. Entonces todo eso ya era la provincia romana de Galacia. Las iglesias de Galacia son las que se establecieron en aquel territorio geográfico, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. ¿Recordáis? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a ver unos versículos en Hechos 13 para ver qué iglesias son las que habían en Galacia. Hechos 13. ¿Alguien le suena alguna iglesia de Galacia? ¿Alguna ciudad de Galacia? No, vamos a ver. En Hechos
capítulo 13, versículo 43, dice: y despedida la congregación, esto es que estaban en la sinagoga, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Muy bien, ¿dónde estaban aquí? Estaban en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Esta fue, estoy buscando el versículo donde dice el nombre, dice el versículo 14, capítulo 13, versículo 14, dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron allá. Y allí es donde Pablo dio un testimonio, ¿verdad?, de la gracia de Dios en la sinagoga. Y he leído este versículo al final, donde había muchos judíos y prosélitos, o sea, gentiles, ¿verdad?, que seguían al judaísmo, se habían convertido al judaísmo, y se siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que tenemos una iglesia que se estableció en Antioquía de Pisidia. Esta es una de las iglesias de Galacia, Antioquía de Pisidia. Después tuvieron que salir de allí y llegaron a Iconio, que era la siguiente, en el capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿En dónde? En Iconio, ¿verdad? Otra ciudad de Galacia. Luego más adelante, en el versículo 5 y versículo al 7, 14, 5 al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué vemos aquí? Por lo menos vemos 4 iglesias establecidas en Galacia: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. 4 ciudades. A estas ciudades es a la que Pablo dirige esta epístola de los Gálatas, a los Gálatas, a estos hermanos. Por lo menos 4 iglesias en estas ciudades. Se formaron las iglesias, hemos visto, tanto de judíos como de gentiles que creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Ellos creyeron el mensaje que traían del Evangelio, de la necesidad de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. La siguiente pregunta es: ¿dónde? ¿Desde dónde se escribió la epístola? La epístola Pablo la escribió desde Antioquía de Pisidia. Después de finalizar aquel primer viaje misionero, ellos regresaron a la iglesia que los había enviado, y era Antioquía de Siria. ¿Vale? Hay dos Antioquías, una de ya lo estoy diciendo bien, 2 Antioquías, una de Siria y una de Pisidia. ¿Vale? Antioquía de Siria es donde Pablo y Bernabé fueron encomendados a la obra. Antioquía de Pisidia, donde fundaron una iglesia, y después regresaron, nos dice, a Antioquía de Siria. Fijaros al final del capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 26, dice: y de allí navegaron a Antioquía, esto es de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, o sea, para este viaje misionero de llevar el Evangelio a estos lugares. Dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea, al concluir su primer viaje misionero, regresaron, Pablo y Bernabé, a Antioquía de Siria, y le contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cómo habían creyentes, ¿verdad?, se habían convertido, tanto judíos como gentiles, habían formado esas iglesias de Galacia. Y nos dice aquí que se quedaron mucho tiempo allí en Antioquía de Siria. Fue en ese tiempo cuando de alguna manera llegaron noticias a Pablo de que algo estaba sucediendo en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Algo estaba pasando allí. Estaban siendo perturbadas por un falso evangelio, un evangelio adulterado
y esto por parte de algunos judíos que no comprendieron el alcance de la gracia de Dios. Ellos no comprendieron el alcance de la gracia de Dios. Ellos creyeron en Jesús, pero dijeron, no, pero es necesario que los gentiles primero se conviertan al judaísmo y después disfruten de la gracia de Dios. Estaban pervirtiendo el Evangelio. Pero Pablo escribió la epístola desde Antioquía de Siria. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo escribió la epístola? Ya lo he mencionado, primero lo hemos leído, ¿no? Al final de la epístola dice, él la escribió con su puño y letra y con gran pasión. En el capítulo 6, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto no era muy usual, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Normalmente él usaba amanuenses, que eran personas que escribían lo que él dictaba. Pablo iba dictando y alguna persona, algún amanuense, iba poniendo por escrito para enviar la carta. Esto es un ejemplo muy claro, lo que leemos en la epístola de Romanos. Cuando al final Tercio da salutaciones, ¿verdad? Dice, yo Tercio, que escribí en la epístola, os saludo en el Señor. Tercio era amanuense, era aquel que estuvo copiando lo que Pablo le dictaba. Pablo iba dictando y ahí Tercio iba copiando. Y en muchas de sus epístolas usaba a personas como amanuenses que escribían. Pero esta epístola, ¿qué le dice? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La escribió él, personalmente él escribió esta epístola. Y como digo, lo escribió con mucha pasión. No hay ningún otro libro que escribiera el apóstol que reflejara una pasión tan grande. Evidentemente, Pablo estaba muy preocupado por el daño que pudieran ocasionar los falsos maestros a los creyentes en Galacia. Y vamos a ver solamente como ejemplo algunos versículos muy puntuales. Gálatas 1:6, después de dar la salutación, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, me sorprendéis. O sea, no puedo entenderlo. No puedo entender que después de haber entendido lo que es la gracia de Dios, os hayáis alejado de aquel que os llamó. O sea, algo está pasando. Otro versículo, en el capítulo 3 y versículo 1. Fijaros aquí estas palabras, no son poca cosa. 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ¿qué le está diciendo? Habéis abandonado la sensatez, habéis abandonado el buen juicio, habéis abandonado la prudencia, la cordura y el sentido común. Oh Gálatas insensatos. O sea, es tremendo, las palabras tan fuertes que usa el apóstol Pablo. Luego también en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, pregunta, ¿tan necios sois? Estos son también palabras fuertes, ¿no? ¿Habéis abandonado la inteligencia, la razón, la cordura? ¿Tan necios sois? Y aquí vemos pues esa pasión por la que Pablo escribe. Esa pasión que no vemos, como digo, en otras epístolas, donde vemos un Pablo más calmado, más tierno, ¿verdad? Más pausado, que también habla con firmeza, pero no con esta fuerza, ¿verdad?, que está empleando aquí. Del gozo que sentía Pablo por la gracia de Dios entre ellos. Hemos visto, al final de su viaje llega a la iglesia de Siria, fíjate, muchos se han convertido al Señor. Han habido gentiles, han habido judíos que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Se han establecido iglesias, donde después establecieron ancianos, ¿verdad? Nos dice en cada ciudad, para ir adelante, pero no tenían el Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento de aquellos que lo conocían, aquellos judíos que tenían un trasfondo del Antiguo Testamento. Los gentiles poca cosa tenían, porque ellos tenían de los ídolos a Dios, ¿verdad? Pero del gozo que sentían por la obra de Dios en esos lugares, a la tristeza de oír que estaban aceptando como buenas doctrinas contrarias al Evangelio.
eso tiene que ser muy triste, ¿verdad? Una persona que ha estado sufriendo para llevar el Evangelio, luchando para traer luz a los perdidos, traer luz en medio de la oscuridad, orando por ellos, instruyéndoles en los caminos del Señor, y después ya cuando se va, oye, se están desviando de la fe. Están diciendo otras cosas, están siguiendo otro evangelio. Claro, ahí Pablo escribe, y escribe con firmeza, con claridad, con dureza, con deseos de que, daros cuenta, estáis siendo unos necios, estáis siendo unos insensatos, estáis volviendo para atrás, estáis abandonando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es como lo escribió, con pasión, con fuerza, y él de su puño y letra. ¿Cuándo fue escrita la epístola? Se calcula que fue escrita sobre el año 48-49 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el concilio de Jerusalén, que vemos en Hechos 15, se celebró en el año 50. Y Gálatas no menciona nada del concilio de Jerusalén. Si hubiera sido posterior, Pablo hubiera mencionado en Gálatas algo del concilio de Jerusalén. Así hemos decidido los apóstoles, ¿verdad? Y recordáis aquello, que os abstengáis de fornicación, de ahogado, de sangre, de ídolos. Hemos llegado a este acuerdo. Gálatas no menciona nada de esto. Por lo tanto, fue escrita anterior al concilio de Jerusalén, que fue en el año 50. Otra pista que tenemos es que Timoteo no sale mencionado en Gálatas. Y recordáis, en muchas de las epístolas, Pablo y Timoteo a la iglesia de tal, Pablo y Timoteo, saluda a Timoteo. Y casi Timoteo aparece mencionado, no en todas, pero casi en todas sus epístolas. En Gálatas no aparece. No aparece porque Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero. Por lo tanto, eso también nos indica, nos da una orientación acerca de la fecha. Precisamente Timoteo era de las iglesias de Galacia. Timoteo pertenecía. Listra y Derbe, ¿verdad? Las iglesias de allí daban buen testimonio de Timoteo. Él era de las iglesias de Galacia. Y tenemos también un hecho curioso. En Hechos capítulo 12 nos da una pista también. Hechos capítulo 12. Y nos habla al final del capítulo, cuando muere Herodes Agripa I. ¿Recordáis? Cuando el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, ¿verdad? Y entonces un ángel hirió a Herodes y murió, ¿verdad? Expiró. Esto lo dice el versículo 23, Hechos 12, 23. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuándo pasó esto? Pasó justo antes del primer viaje misionero de Pablo. Y esto vemos en el capítulo 13, que es cuando empezó. Por lo tanto, ¿cuándo falleció este Herodes Agripa I? Pues lo puedes buscar en cualquier sitio, pero encontrarás que falleció el año 44 después de Cristo. O sea, el primer viaje misionero empezó después del 44 después de Cristo, cuando falleció Herodes Agripa I. Y la epístola se escribió antes del 50, pues ahí tenemos el margen. Calculan que el primer viaje misionero duró unos 4 años, del 44 hasta el 48, se escribió la epístola en el 48-49 y el 50 fue el concilio de Jerusalén. Esto es cuando se escribió la epístola. Como digo, fue la primera epístola que se escribió, el primer escrito del Nuevo Testamento fue la epístola de Gálatas. Y la última pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué escribió Pablo Gálatas? Para preservar la pureza del Evangelio. Él había sido desacreditado como verdadero apóstol por algunos judaizantes que decían que el Evangelio que predicaba no era el correcto, ¿verdad? Desacreditar al mensajero era desacreditar el mensaje. Y entonces, por eso Pablo lo hemos visto, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí escribe. ¿Para qué? Para traer corrección, para traer dirección, para dar claridad, ¿verdad?, a aquellos hermanos, para sentar las iglesias en que no os apartéis de lo que es la justificación por medio de la fe en Cristo,
que no añadáis las obras a la gracia, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe para preservar la pureza del Evangelio. Él hace una defensa de su apostolado, y ya lo veremos, él hace una defensa de su apostolado. Yo soy apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, ¿verdad? Él fue llamado al apostolado por el Señor Jesucristo. Y hace una defensa del Evangelio, que no lo había recibido, dice, de hombre alguno. Esta mañana Javi nos ha leído, ¿verdad?, que escribía en Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió? Del Señor, ¿verdad? No lo recibió de otros hombres, él lo recibió del Señor, una revelación del Señor. Y entonces él se ve forzado a hacer esa defensa de su apostolado y del Evangelio que predicaba. La justificación por medio de la fe es la punta de lanza de la epístola. Tema que también trata más extensamente años más tarde en la epístola de Romanos, ¿verdad? Pero en Romanos se lo trata de una manera tranquila, sosegada, pausada, dando mucho más argumentos, pero básicamente lees Romanos y lees Gálatas y estás viendo un paralelismo, ¿verdad? Sobre todo hablando de la justificación, hablando de la fe de Abraham, hablando de todas estas cosas, ¿no? Pablo, como he mencionado también, había sufrido para llevar el Evangelio, persecución, desprecios por parte de los que no creían. En aquel viaje es cuando él fue apedreado hasta la muerte, dice. Pensaban que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad, ¿verdad? Ese viaje donde él había sufrido ser lapidado, ¿verdad?, por la multitud. Pero su sincero deseo era compartir el Evangelio de la gracia de Dios a todos los hombres, tanto a judíos como gentiles. Sí que iba a las sinagogas, ¿verdad? Pero cuando ahí era rechazado por los judíos que decían, pues nos volvemos a los gentiles y ellos oirán, ¿verdad? Vosotros rechazáis la gracia de Dios en Cristo, pues nos volvemos a los gentiles y ellos sí que oirán. Pero su deseo era llevar el Evangelio a todo hombre, sea judío, gentil, sea rico o pobre, era llevar el Evangelio de la gracia de Dios a todas las personas. Muchos respondieron al Evangelio, varias iglesias fueron establecidas en Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, esas eran las iglesias de Galacia. Pero después sufrieron esta infiltración de quienes enseñaban otro evangelio, la necesidad de la circuncisión, la necesidad de guardar la ley. Exigían eso a los gentiles, primero convertidos al judaísmo y después seréis participantes de la gracia. Esto es un evangelio pervertido, ¿no? Y de ahí el fervor de Pablo por defender la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley. Como dije al principio, en Génesis el Señor Satanás quiso desbaratar la obra de Dios, ¿verdad? Al principio de la Iglesia vemos como Satanás también quería desbaratar la obra de Dios en la Iglesia. A Timoteo Pablo escribe, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya lo veía en su ministerio y ya miraba para adelante, dice, en el futuro vendrán más. Y no han dejado de venir. Y en el siglo XXI también hay, hoy día, ¿verdad?, que predican otro evangelio que no es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio debía conservar su pureza y por eso Pablo escribe con esa pasión. Y su esfuerzo era mostrar que lo único que salva es la fe en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay obras que puedan sustituir la obra de Cristo en la cruz. Y en Gálatas también les dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ese es el lema, ¿verdad?, de la Reforma, que precisamente el día 31 de octubre fue el aniversario de la Reforma, ¿verdad? Y era este descubrimiento que hizo Lutero, ¿verdad?, de los escritos de Pablo, también de Habacuc, más el justo por la fe vivirá, sin añadir, ¿verdad?, las obras de la ley. Las iglesias de Galacia formadas de judíos y de gentiles, los unos con un trasfondo histórico, cultural, religioso como base, el Antiguo Testamento, además de mucho de lo que ellos habían añadido, ¿verdad? El judaísmo estaba lleno de las tradiciones de los ancianos. No solamente el Antiguo Testamento, sino todo aquello que habían añadido, y cada vez añadían más, y cada vez añadían más, y ponían una carga pesada en los hombros que no eran capaces ni de llevar ellos mismos, ¿verdad?
Pero ahí tenemos al apóstol mostrándoles a los judíos, por medio del Antiguo Testamento, que en Jesús estaba el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Había esa base del Antiguo Testamento. Los gentiles tenían un trasfondo pagano, adoraban a multitud de deidades y fueron llamados ¿a qué? A convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero ellos no tenían una base histórica, ¿verdad? Ellos no eran el pueblo de Dios donde tenían las promesas y la ley y todas estas cosas. Ellos venían de otro. Entonces, la labor, ¿cuál era? Unir dos pueblos tan distintos. Los judíos no comían con los gentiles. No querían, o sea, se apartaban. ¿Cómo hacemos que tanto judíos como gentiles se consideren hermanos los unos con los otros y puedan convivir juntos? ¿Verdad? Y esto era pues mucha de la problemática que surgía, ¿verdad? Por eso al final en Hechos 15 pues se trató a los gentiles que os abstengáis de estas 4 cosas, y con estas 4 cosas se rompen barreras para que los judíos puedan tener comunión con los gentiles y la iglesia sea una, no sea una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles, no, la iglesia es una, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿verdad? La iglesia del Señor. Por eso en aquellos tiempos fue algo muy importante, porque podían haber surgido 2 iglesias, una de judíos y una de gentiles, divisiones, problemas, entonces hubo que sentar esas bases para que tanto judíos como gentiles se aceptaban mutuamente en la base de la fe en Cristo. Somos hermanos en la fe, porque tenemos el mismo Padre, ¿verdad? A los que creen en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por medio de la fe. Y entonces que la iglesia pues fuese unida. Estas controversias son las que más tarde, como he dicho ya, se solucionaron en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que no tenían las iglesias de Galacia? Ya para concluir, tenemos el Nuevo Testamento escrito, ¿verdad? Que es el fundamento de los apóstoles. Hoy vamos a las Escrituras y tenemos el Nuevo Testamento. En aquellos años no había testamento y el apóstol escribía y Pedro escribía, ¿verdad? A los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia. Además, Pedro también les escribió, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y los apóstoles escribiendo aquí y allá, ¿verdad? Y así se fue formando lo que es el Nuevo Testamento. ¿Y qué tenemos también que no tenían las iglesias de Galacia? Un cuerpo de doctrina establecido por los concilios a través de la historia. Hoy raramente puede salir alguien discutiendo una nueva doctrina, porque evidentemente enseguida se destapa que es una herejía. La doctrina está fijada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia han habido concilios donde las iglesias se reunían, los apóstoles, y entonces discutían estos temas y quedaban asentados. Y tenemos el concilio de Éfeso, el concilio de Nicea, concilio que reconocen, ¿verdad? Y la doctrina apostólica está asentada. Eso tampoco lo tenían los gálatas en aquel tiempo, ¿verdad? Todo lo que los concilios a lo largo de la historia. Hoy te viene alguien con una cosa rara y dices, perdona, pero ¿eso dónde lo sacas? Porque ni lo veo en las Escrituras, ni lo veo en ese cuerpo de doctrina que los concilios a través de los siglos han formado. Entonces es algo que ellos no tenían y nosotros no tenemos. Pero iremos viendo a través de la epístola de Gálatas los argumentos que Pablo presenta de que en Cristo somos justificados por medio de la fe y hechos libres de la esclavitud de la ley. Ese es el canto de victoria de Gálatas, ¿verdad? En Cristo tenemos libertad. ¿Libertad para hacer lo que nos dé la gana? No. Libertad para vivir sujetos a Cristo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un canto de libertad. Y ellos dicen, ¿cómo es que os queréis volver a esclavizar con las cosas de la ley? No, en Cristo tenemos libertad. Y el Señor, esa tremenda obra que Él ha hecho, que nos es muy difícil de comprender, que hemos sido justificados. Pablo escribe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Si tú has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, has sido declarado justo. ¿No es motivo esto de dar gracias a Dios? ¿No es motivo esto de glorificar al Señor, de darle nuestras vidas? Porque ¿qué hay en nosotros para que seamos declarados justos? Señor, si yo sigo pecando,
Yo necesito todavía pedir perdón. Yo necesito todavía la sangre del Señor Jesucristo que me limpie de todo pecado. Y es algo continuo. Y el Señor nos da ese regalo que nos ha declarado justos en su gracia y en su misericordia. Porque nuestro pecado el Señor lo cargó sobre Jesús en la cruz del Calvario y allí fue juzgado. Así que gracias a Dios por esa obra tan maravillosa que Él ha hecho a favor. Iremos viendo, como digo, esto es la introducción a Gálatas, iremos viendo un poquito los argumentos y todo lo que Pablo presenta a los hermanos. A esos hermanos que tiene que decirles: no seáis insensatos, no seáis necios, no escuchéis a otro evangelio, no hay otro. Y si un ángel del cielo viene y os dice otro evangelio, sea maldito, ¿verdad? Sea anatema. Qué fuerza que usa Pablo, ¿verdad? Para volver a colocar las cosas en su sitio. No os apartéis. No os apartéis de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Pues que el Señor os bendiga.